Bueno, buenos días a todos. En el día de la fecha voy a presentar el Ateneo Central. Soy la doctora Valentina Salvi, residente de segundo año, y junto a mis tutores, residente de tercer año, la doctora Fernanda Senger Acuña, residente de cuarto año, la doctora Julia Delgado Riveros, como médico de staff, el doctor Juan López Díez, y además como colaboradores, el doctor Oscar Carlos y el doctor Flavio Salvagio. Para comenzar con el caso clínico, es un paciente de sexo masculino, de 50 años de edad, con un índice de masa corporal de 32,5 kilogramos por metro cuadrado. Como factores de riesgo cardiovasculares, el paciente presenta hipertensión arterial, diabetes tipo 2 no insulino requiriente, tabaquista severo de 22 PAC-IAR, obesidad de grado 1, y además refiere a un antecedente heredofamiliar. Su papá a los 48 años tuvo su primer infarto agudo de miocardio, y a los 58 años falleció por muerte súbita. Como antecedentes cardiovasculares, el paciente refiere nunca haber estado internado por causa cardiovascular, ¿sí? Tampoco nunca haberse estudiado previamente. Pero en el interrogatorio descubrimos que en 2017 refiere un dolor precordial en el cual él consulta a una guardia médica, y en ese momento se le diagnostica cólico renal, infección del tracto urinario y diabetes tipo 2, porque presentaba en el laboratorio ingleso una glucemia de más de 400 miligramos por ciento. Después, en el 2019, vuelve a repetir un dolor precordial, él refiere en este momento al esfuerzo, el previo había sido en reposo, y en ese momento vuelve a consultar a la guardia médica, donde se le diagnostica episodios de ataque de pánico y se lo medica para eso. Es decir, lo que él refiere es que nunca se descartó en ninguna de esas dos oportunidades patología cardiovascular. Como otros antecedentes, el paciente presenta una nefrolitotomía derecha, fimosis y ataques de pánico. Como medicación habitual, el paciente venía con metformina 500 miligramos cada 12 horas, losartán 100 miligramos cada 12 horas, clonazepam 0,5 miligramos día y 1 miligramo a la noche. Y el motivo de consulta, el paciente acude a la guardia médica por disnea clase funcional 2 progresiva, él refiere a una disnea clase funcional 2 de un mes de evolución, que en las últimas 48-72 horas progresa a clase funcional 3-4, asociado a ortopnea, tos no productiva y edema de miembros inferiores. Al examen físico, el paciente presentaba una TA de 130-70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, estaba afebril, saturaba 92% con cánula de oxígeno al 0,24, y como positivo en lo que es aparato cardiovascular, presentaba un soplo sistólico focomitral 3/6 que irradiaba axila, y edema de miembros inferiores o de 3 cruces infrapatelares. A nivel respiratorio, presentaba estertores crepitantes bilaterales hasta campo medio y ortopnea. Este es el electrocardiograma, donde se puede observar un ritmo sinusal con una frecuencia aproximadamente de 110 latidos por minuto, y la presencia de ondas QS en todo lo que es cara anterior extensa. Si alguien quiere opinar algo del electrocardiograma. Bien. Esta es la radiografía de tórax frente, que es una radiografía de tórax incompleta, descentrada, penetrada, presenta heridos congestivos a nivel del parénquima pulmonar, redistribución de flujo, y además radiopacidad a predominio de base derecha. Y un índice cardiotorácico en límite superior. Este es el laboratorio de ingreso, presenta glóbulos blancos de 10.700 a predominio de neutrófilos, una glucemia de 137, una creatinina de 1,20, que le da un clearance aproximadamente de 68, y además se le dosó dímero D, que fue negativo. Bien, teniendo en cuenta entonces la historia clínica de nuestro paciente, los signos y síntomas que presentaban, mi primera pregunta va destinada para saber con qué estudio seguirían para el diagnóstico de este paciente.
Y además, ¿no?, teniendo en cuenta la situación de pandemia que estamos viviendo a la fecha. Eso es lo más fuerte. ¿O no votar? ¿Tú vas a votar? Dale. ¿Estos tres? ¿Podés poner varios? Sí, podemos poner varios. Ah. ¿Y la demografía para qué? No. Por la duda. Y hablar, va a poder hablar de acá. Claro, si quiere, Doc, para estar ahí con, Bueno. con el grupo de gente. ¿Qué puesto? Sí. Bueno. Dale. Bien, esos son los resultados en pantalla. ...81% votó ecocardiograma Doppler, 31% tomografía de tórax simple y 25% hisopado para COVID-19. Bien, continuando. Deja avanzar. Se le realiza entonces al paciente una tomografía de tórax simple. Este es el video de la tomografía de tórax, donde presenta un índice cardiotorácico y grandes vasos aumentados, con hilios congestivos, opacidades focales en vidrio esmerilado de distribución bilateral, un derrame pleural bilateral al predominio izquierdo, asociado a telectasia pasiva de ambos lóbulos inferiores. Bien. Si alguien quiere opinar algo de la tomografía. Bien, continuamos. El paciente evoluciona, ingresa a unidad cerrada, se le realiza hisopado para COVID-19, que fue negativo, además se le diagnostica, en contexto de esta tomografía de tórax simple, una neumonía adquirida en la comunidad, donde se realiza antibiótico terapia amplio espectro, con adecuada respuesta, y se realiza en ese momento una interconsulta al servicio de cardiología. El servicio de cardiología resuelve realizar un ecocardiograma Doppler. Las imágenes, para aclarar, las imágenes que van a ver son un ecocardiograma Doppler que la realizamos, digamos, dentro de con el ecocardiógrafo de la residencia, y el informe que van a ver es el ecocardiograma del nosocomio donde el paciente estuvo internado, ¿sí? Bien. Esta es la primera imagen, un eje largo para esternal izquierdo, donde se puede observar una dilatación de lo que es, o mejor dicho, un aumento del diámetro del fin de diástole del ventrículo izquierdo, con afinamiento de lo que es el septum interventricular. Si alguien quiere agregar algo más. No, yo lo que quiero decir es cuando uno ve esas paredes adelgazadas y aneurismáticas, es dudoso que encuentre tejido viable en esa zona. Eso se corresponde más con una fibrosis extensa, ese adelgazamiento y esa expansión sistólica que tiene. La cara posterior o inferolateral está severamente hipokinética, pero conserva el espesor miocárdico, y eso, bueno, nos alienta más a que puede ser un sector que con revascularización pudiera mejorar.
pero el septum ahí asusta, ¿no? Por lo menos en esa imagen. Gracias, Doc. La próxima es una imagen de 4 cámaras, donde se puede observar lo que es septum lateral, de cara lateral se contrae bien, pero hay un afinamiento de todo lo que es el septum apical y de la punta, ¿no? Del ventrículo izquierdo. Si alguien quiere decir algo más. Y lo mismo, ahí el septum, los segmentos basales y medio corresponden al septum inferior, territorio de la descendente posterior, y del medio en adelante, todo lo que es el septum apical y el ápex, si consideramos una segmentación de 17 segmentos, como habitualmente se usa para evaluar viabilidad miocárdica, está adelgazado y expandido. La cara lateral tiene un engrosamiento y una motilidad aceptable, tanto en sus segmentos basal y medio, y nuevamente pierde motilidad en el segmento apical. Uno, digamos, imaginaría una necrosis definitiva septoapical y apical. Gracias, Doc. Continuamos con un zoom de 4 cámaras, donde se pueden observar los mismos trastornos de la motilidad. Porque tenía derrame. En la próxima imagen es un eje de 2 cámaras, donde lo que se puede observar son las paredes anterior e inferior, con hipoquinesia. Bueno, en esta parte se observa todo lo que es la aurícula izquierda y la orejuela también, ¿no? Acá, en el anterior, Sí, ahí va. Valentina. Sí, ahí está. La cara inferior está severamente hipoquinética, pero conserva el espesor, no está adelgazada, sí a nivel del segmento apical, todo el ápex. De la cara anterior, el segmento basal tiene engrosamiento, o conserva el espesor, mejor dicho, y no se aprecia bien los segmentos medios y apicales para poder definir si ahí hay adelgazamiento y aquinesia o aneurisma igual que en el septum anterior. Bien. Continuamos con las siguientes imágenes, Doc. Sí, ¿no? Es un 3 cámaras, donde podemos observar todo lo que es septum y cara posterior. Bueno, y el septum presenta un afinamiento con hipoquinesia severa, y bueno, y también hay hipoquinesia de la cara posterior. Sí, la imagen repite los hallazgos del eje largo para external. Acá se ve, lógicamente, el ápex mucho mejor. El septum, salvo esa rodillita basal que tiene algo de espesor, todo el resto está adelgazado y aquinético. Y la cara posterior o inferolateral, como quieran llamarle, está hipoquinética, pero tiene el espesor conservado, hasta el segmento apical. Gracias, Doc. Bien, esta es una imagen donde se mide el TAPSE, que nos da de 13,8 milímetros. El área de la aurícula izquierda, que es de 31,4 centímetros cuadrados. Y la función, que nos da de 23% la FEI. Este es el informe que pertenece al nosocomio donde el paciente estuvo internado. Presenta un ventrículo izquierdo con diámetros levemente aumentados, con deterioro severo de la función, una FEI del 23%, trastornos de la motilidad, que son aquinesia septal basal anterior, medial anterior, apical anterior, inferior basal, medial apical, e hipoquinesia del resto de los segmentos. Hipertrofia septal basal leve, patrón de relajación pseudonormal, una aurícula izquierda moderadamente dilatada, con un área de 32 centímetros cuadrados, una válvula anterior mitral calcificada, con una insuficiencia mitral moderada severa, y cavidades derechas levemente dilatadas, con un deterioro moderado de la función, nos informa un TAPSE de 17 milímetros. El paciente tiene buena evolución, completa todo lo que es tratamiento de antibiótico terapia dirigida,
optimiza el tratamiento cardiológico y pasa a sala general. En este momento se decide completar estudios cardiológicos en cuanto a la información que nos había proporcionado el ecocardiograma Doppler. Se decide realizar una cinecoronografía, y estas son las imágenes. En la imagen de la izquierda se puede observar se puede observar una lesión severa de lo que es la descendente anterior. Además, también una lesión severa de todo lo que es la arteria circunfleja. Si alguien quiere explayarse un poquito más sobre las lesiones. Por ahora vas bien, vos seguís, yo después te agrego algo si falta. Bueno, el ramo lateroventricular también está comprometido en la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha volvemos a ver las mismas lesiones. Perdón, acá está el cursor. En la imagen de la izquierda la lesión es la que habíamos visto, la descendente anterior, la lesión de la circunfleja, y este es el ramo lateroventricular. En la imagen de la derecha las mismas lesiones, arteria descendente anterior y circunfleja. Y lo que se puede observar es la circunfleja dominante en la imagen de la izquierda con el ramo descendente posterior. No, acá eso te corrijo. Ah, perdón. Esto que ven acá, bueno, yo no lo puedo señalar, pero si ustedes ven la porción auriculoventricular de la circunfleja, que parece una C invertida, hay una colateral epicárdica muy gruesa que tiene el mismo calibre que la coronaria derecha, que es la que recibe circulación colateral, que eso lo pueden ver, que es lo que hace que confunda y parezca una circunfleja dominante. Pero en realidad es una circunfleja que da una colateral epicárdica a una rama posterolateral de la coronaria derecha y llena toda la parte distal de la coronaria derecha. Pasá las que siguen, que ahí se van a ver mejor. Ahí voy, Doc. Coca, ¿puede ser que tenga un puente muscular en la media? No está informado, Nico. Ah, bueno. No parece puente muscular, ¿eh? Vamos a ver más proyecciones por las dudas, pero no parece. Pasá la que sigue. En la imagen de la izquierda ustedes pueden ver una colateral epicárdica muy larga y después se ve muy bien la descendente posterior, que es rama de la coronaria derecha, que es muy larga y llega casi hasta la punta. Y en la imagen de la derecha se puede observar la descendente anterior que se obstruye a nivel de su porción media y recibe un poquito de colaterales, que vamos a ver bien en las proyecciones de la coronaria derecha, que le da colaterales y es lo que se llena en esta parte, a ver si puedo mostrar el cursor, que es un poquito de la descendente anterior, que es lo que se ve acá arriba. Este es un ramo diagonal, que también tiene lesiones. Y bueno, continuando, las otras imágenes son estas. En la imagen de la derecha, que es la coronaria derecha, ustedes pueden ver que además que tienen varias lesiones, hay una rama larga, que esa rama es una rama ventricular derecha que está lesionada, que irriga un poco a la cara inferior del ventrículo derecho. Y después tienen una rama cortita que sale al lado, en la parte distal, que es la zona en la cual está casi ocluida, pero probablemente no esté totalmente ocluida, sino que compita con la circulación colateral que le viene de la circunfleja. Claro. Y pasando a la siguiente imagen también es para evaluar la coronaria derecha.
Acá lo que se ve es la circulación colateral en el origen de la arteria coronaria derecha de la rama del cono pulmonar. No sé si la puedes señalar ahí, Valentina, más arriba. Es como... Y se llena un poquito la DA, al final de la inyección se ve como se llena un poquitito la DA proximal. No sé si la ven ahí. Esta. Exacto. Bien. Este es el informe de la cinecoronografía. En el tronco de la coronaria izquierda se observa una lesión leve ostial. La descendente anterior está informada como un ramo diagonal con lesión crítica, una media que está ocluida, y la distal se observa por circulación homo- y heterocoronariana. La circunfleja media presenta una lesión severa, y la coronaria derecha media se encuentra ocluida. Acá, si me permitís, lo importante de la coronariografía es que, a pesar de que tiene buen lecho en la cara inferior, no se ve la descendente anterior, lo cual puede significar dos cosas: o que ya no está viable y no recibe, ya tiene como una especie de no reflow, o que realmente no se ve y tiene lecho. Pero no se puede decir por la coronariografía. Muchas gracias, doctor. Bien, el paciente evoluciona, se le da alta hospitalaria, el tratamiento al alta es el que está escrito: omeprazol 20 miligramos día, losartán 100 miligramos cada 12 horas, furosemida 40 miligramos cada 12 horas, carvedilol 3,125 miligramos cada 12 horas, ácido acetilsalicílico 100 miligramos día, espironolactona 25 miligramos día, metformina 850 miligramos con almuerzo y cena, y atorvastatina 40 miligramos día. Bien, nosotros decidimos presentarlo en HERTEAM, ¿sí? Que con el cuadro clínico del paciente y los estudios anteriores mencionados, se decide evaluar viabilidad miocárdica, y los riesgos quirúrgicos calculados para ese momento fueron un STS con una morbimortalidad de 26,1% y un Euroscore que nos daba para 4,03%. Bien, acá va la segunda pregunta. La idea es preguntarle a ustedes con qué estudios, digamos, evaluarían viabilidad miocárdica. Yo acá me quiero detener un poquitito, en la evaluación del paciente como candidato a cirugía que teníamos hasta este momento, ¿no? Un paciente que se presenta con una miocardiopatía dilatada, isquémico-necrótica, con insuficiencia cardíaca predominante, no refirió Angor, por lo menos en los últimos meses, tiene un evento coronario que podría remontarse al 2017, tiene ondas Q en el electroindicadores de necrosis definitiva, tiene un ecocardiograma con adelgazamiento de las paredes en el principal territorio objetivo de la cirugía de revascularización, que es la descendente anterior. La descendente anterior está ocluida totalmente y no se ve un buen lecho distal. Y aparte tiene una insuficiencia mitral catalogada por el eco de moderada a severa, lo cual hace que la cirugía, aparte de la revascularización en paciente con 22% de fracción de eyección, incluya la reparación o reemplazo de la válvula mitral. No sé por qué te dio tanta diferencia los dos scores, pero quizás yo estoy en el medio de los dos y, ojo de buen cubero, el paciente tiene un 15 o un 20% de posibilidades de no salir de la cirugía. La verdad que cuando terminó el ateneo cardioquirúrgico pensamos más en ingresar en lista de trasplante a este paciente que en ofrecerle la cirugía, porque digamos la posibilidad de cirugía no es inocua, cuenta con esa mortalidad, y en un paciente de 50 años uno puede quitarle la posibilidad del trasplante si el paciente se muere durante la cirugía. El tratamiento médico no es el adecuado para este grupo de pacientes, así que nos fuimos a pedirle los estudios de viabilidad con
realmente con poca esperanza en que encontráramos viabilidad en el territorio de la descendente anterior, que era el principal objetivo. Gracias, doctor. La votación está abierta. Hay que señalar, ¿no? Claro, es opción múltiple y pueden señalar los estudios que ustedes pedirían para evaluar viabilidad. Voy a cerrar el micrófono porque... Pueden ver todos la votación, ¿verdad? Flavio. Me estoy pegando un mareo con esto. Yo ya voté. Hola, ¿puedo agregar alguna cosa, Flavio? No quiero, en realidad. Buen Sí, día. doctor, por favor, puede. Escucho medio cortado porque estoy en un quirófano, pero lo que quería agregar o decir es que probablemente los scores dieron bajo porque calcularon solo enfermedad coronaria o solo cirugía coronaria. No estoy muy seguro si pusieron ahí la cirugía mitral concomitante, que le aumenta claramente el riesgo. Sí, doc, yo lo puse. En los dos scores, tanto en el Es raro. STS como en el Euroscore, puse cirugía combinada. En el Es Euroscore... raro porque habitualmente la cirugía coronaria y mitral aumenta mucho el riesgo, sobre todo en pacientes con baja fracción de eyección, y me resulta raro que haya dado 1,5% de mortalidad, no me parece que esté bien. Pero bueno, habrá que reevaluarlo. En el STS nos dio 26,1%. No, pero eso de morbimortalidad, no de mortalidad. Claro. No, Perdón. pero la mortalidad es mayor. Y por otro lado, como para pensar un poco en cirugía y no aumentar tanto el riesgo de mortalidad, si la válvula mitral tiene insuficiencia que es moderada y no moderada severa, y si se puede ver por algún método de viabilidad que hay viabilidad en la cara lateral, entonces uno puede pensar en no tocar la válvula mitral y apostar a que con la revascularización de la cara lateral mejore la insuficiencia por mejoría de la irrigación del músculo papilar. Pero bueno, tendríamos que ver los estudios de viabilidad para eso. Muchas gracias, doctor. Bien, continuando entonces con el Ateneo. Presentamos, nosotros decidimos realizarle al paciente una tomografía por emisión de positrones cardíaca, ¿sí? Fue el primer estudio de viabilidad que nos planteamos. Este es un short axis, ¿sí? Lo que se puede ver en esta imagen, lo voy a señalar con el cursor, todo lo que es cara anterior y lateral, realza con el contraste, por lo que se interpreta como viabilidad, y todo lo que es la parte inferior y basal, no realza, salvo una pequeña partecita inferior basal, pero todo lo que es inferior y posterolaterales no capta contraste, por lo que se interpreta como no viable. En la próxima imagen es un corte coronal, donde van a ver las imágenes desde la punta del corazón hacia la base, ¿sí? Lo voy a interrumpir en un momento. Van a ver que se empieza a teñir desde la punta. Perdón. Todo lo que es cara anterior y lateral se tiñe bien, y hacia posterior e inferior del corazón, o sea, toda la parte de la base del corazón, no capta contraste. Entonces se interpreta como no viable. En la próxima imagen es lo mismo. Si ven las flechitas acá abajo, está mostrando anterior, posterior, izquierdo y derecho, ¿sí? Es el corazón girando, digamos, y se va a observar en la cara anterior se observa viabilidad, y todo lo que es lateral y posterior no se observa viabilidad. El informe del PET
nos dice que el estudio demuestra viabilidad en las regiones anterior, lateral, apical y septum anterior, y en las regiones inferior, salvo inferior basal, y posterolaterales se interpreta como hipometabólicas, por lo que tienen menor probabilidad de recuperación funcional con la revascularización. Continuando con Si los podés, estudios, perdón. si podés poner la imagen anterior, la que gira, Sí, Doc, ahí va. hacela girar, a ver. Yo creo que en esta imagen se ve claramente para mí, a pesar de que, digamos, bueno, no estoy totalmente seguro, pero me parece que la punta no es viable. Ahí se ve un hueco en la punta, se ve como una zona central bien blanca, Sí. que podría coincidir con el eco. A mí me parece que la punta no está viable, me da la sensación por el estudio este. Muchas gracias, Doc. Bien, continuamos entonces, le pedimos una resonancia magnética nuclear con gadolinio con realce tardío, y estas son las imágenes. En la primera imagen lo que se puede observar es una punta aneurismática, ¿sí? Con afinamiento de todo lo que es la pared de la punta. También se puede observar el jet de la insuficiencia mitral, ¿sí? Y todo lo que es la cara anterior del corazón fina, ¿sí? Y esto vendría a ser la punta aneurismática. En la segunda imagen es un eje corto, donde podemos observar la dilatación de ambos ventrículos, con hipoquinesia del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y la hipoquinesia global, ¿no?, del ventrículo izquierdo. En la cuarta imagen podemos observar lo mismo, todo lo que es el jet de la insuficiencia mitral, ¿sí?, que se observa acá, y el aneurisma de la punta con hipoquinesia global del ventrículo izquierdo. Esto vendría a ser el aneurisma de la punta. En la próxima imagen lo que se puede ver es distintos cortes del eje corto, donde se va a observar lo mismo, el ventrículo izquierdo dilatado con hipoquinesia, y el ventrículo derecho, que también está aumentado de tamaño. La próxima imagen, esto vendría a ser como un eje largo, donde se puede observar el jet de la insuficiencia mitral. A ver si tengo el cursor. El jet de la insuficiencia mitral, lo mismo, la punta aneurismática con afinamiento de todo lo que es la pared de la punta del ventrículo izquierdo, y las caras adelgazadas, ¿no? Todo lo que es anterior, desde septum medio hasta septum inferior. Esta es una imagen para evaluar lo que es el ventrículo derecho, que también se va a observar aumentado de tamaño, pero con una función deteriorada leve. Bien, y estas son las imágenes del realce tardío, que me gustaría evaluarlo junto con ustedes. Esta es la primera imagen que vimos con el doctor Carlevaro, y agregué unas más que estaban en el CD de resonancia. No, yo primero de las imágenes de cine veo una cosa más alentadora que lo que mostraba el eco, porque ahí todo el adelgazamiento y el aneurisma está muy focalizado en la punta. Los segmentos medios de la cara anterior y del septum tienen un engrosamiento o tienen un espesor conservado, aunque están severamente hipokinéticos, tienen espesor conservado. Eso es algo mejor que lo que nos pronosticaba el eco. Yo no tengo experiencia en ver resonancia y en análisis del gadolinio, pero de lo que se ve acá, más o menos un poco repite lo que veíamos en el cine, porque los segmentos apicales y el ápex, que constituyen un segmento propio, están adelgazados y
la retención del gadolinio, que indica fibrosis, ocupa todo el espesor del miocardio. Ahí no vamos a encontrar, eso es escala definitiva y no tiene posibilidades de recuperación. Pero en los segmentos medios, el realce está limitado al subendocardio y a ojo de buen cubero no parece ocupar más del 25% del espesor del miocardio, igual que en la cara posterior. No sé qué opinás vos, Oscar, que estás más acostumbrado a ver este tipo de cosas. Mira, yo coincido con vos. A mí me parece que la cara inferior y el septum, digamos, o sea, esto sería inferior y anterior, o sea que la cara anterior, esto sería como un 2 cámaras del eco. La cara anterior, basal y medial, tiene buen espesor y tiene solamente lo que se ve acá es fibrosis subendocárdica, pero cuando ya pasás de tercio medio apical está todo fibrótico, ¿no? Se ve bastante claro, incluso la punta no hay ningún indicio de que haya tejido viable ahí. Y en la cara inferior lo mismo, se ve todo digamos, todo el realce que parece exclusivamente subendocárdico, y me da la impresión a mí, esto lo estoy aventurando, pero me parece que es bastante probable, fíjense que en la cara inferior hay una parte más gruesa de fibrosis, y eso podría corresponder al músculo papilar, y eso podría explicar también la insuficiencia mitral que tiene, ¿no? A mí me da la sensación que en general todas las porciones basales de la cara anterior están viables, y la cara inferior pareciera que también. Así que me parece que es más lo que parecía inicialmente. Y por otro lado, también coincide con la coronariografía, porque si ustedes ven toda la descendente anterior, que es la que llega a la punta, no se ve, no tiene lecho. Así que me parece que es un tema de que ya está todo necrótico y ni siquiera tiene, debe tener muy escasa circulación coronaria ahí. Muchas gracias, doctores. Con respecto a la insuficiencia mitral, ahí en la resonancia parece como leve, de leve a moderada. Sí, tiene un pero no es el método, ¿no? No, entiendo. Y tiene un jet excéntrico que se dirige hacia la valva anterior, por lo cual yo creo que el mecanismo en realidad es un poco de tethering asimétrico del músculo papilar anterolateral. Bien, gracias, doctores. Esta es otra de las imágenes del realce tardío gadolinio. ¿Pudieron medir volúmenes en... Sí. Perdón, doctor, sí. En el informe están los volúmenes. Ok, gracias. Bien, entonces, continuando, esta es otra imagen del realce tardío de gadolinio. Acá no se ve muy claro, ¿no? Pero bueno, la verdad que esta no creo que aporte demasiado. Sí se ve la fibrosis en la punta, pero el resto está como medio mezclado, no se ve muy bien. Gracias, Doc. Siguiendo, este es el eje corto. Donde se puede observar el ventrículo izquierdo y el derecho, perdón. Perdón, pareciera también que tiene un poco de fibrosis subendocárdica del ventrículo derecho, ¿no? Da la impresión. Podría corresponder a esas lesiones que tiene la derecha. Esta es otra imagen. Y la próxima es esta, que también se observa el ventrículo izquierdo aumentado de tamaño y el realce tardío de lo que es todo la punta del corazón. Me parece eso, Valentina, que es pericardio. Sí. Perdón. Esto es T1, o sea que acá no se ve, no se ve muy bien el tema del realce tardío. Claro. Eso blanco que ves ahí es el líquido o grasa pericárdica, me parece. Bien. Bueno, esto es lo mismo, es otra foto para proyectar pericardio. Este es el informe de la resonancia de los volúmenes. Tenemos un ventrículo izquierdo con un diámetro de 58 milímetros, un diámetro
volúmenes de fin de diástole de 327 mililitros, un volumen de fin de sístole de 254 mililitros, que están aumentados, una FEI del 22%, y también va a tener una masa aumentada de 195 gramos. Del ventrículo derecho aumenta, informa un diámetro de 50 milímetros y una FEI del 43%. Las conclusiones de la resonancia, perdón. Sí, la FEI del ventrículo derecho es 43, está en el límite inferior, digamos, superior de lo normal, ¿no? Se considera 45 el corte. Sí, el corte lo considera para hombres 47,71, doctor. Está acá abajo. Por lo menos. Por otro lado, sí. el volumen, el índice de volumen de fin de sístole, corregido por superficie corporal, no lo veo. No sé cuál es. 254, ¿qué superficie corporal tiene? La superficie está en el informe siguiente, Doc. Ok. Volúmenes del ventrículo izquierdo severamente aumentados para la superficie corporal de 154 mililitros por metro cuadrado. Bueno, y lo mismo, informa una disfunción severa del ventrículo izquierdo con una FEI del 22%, con aquinesia de adelgazamiento de todo lo que es la cara anterior y septal anterior, segmento medio y apical propiamente dicho, con expansión aneurismática, e hipoquinesia de los restantes segmentos. Informa además ausencia de viabilidad en todo lo que es el territorio de la arteria descendente anterior, un ventrículo derecho con volúmenes conservados, pero un deterioro leve de la función sistólica, una insuficiencia mitral moderada por cierre restrictivo bivalvar, que genera una insuficiencia de origen y dirección central, con un grado de insuficiencia moderada, la fracción regurgitante nos daba el 35%, y el volumen regurgitante de 25 mililitros. Y además informa una insuficiencia aórtica leve, con una velocidad pico de la válvula aórtica de 1,05 metros por segundo. Bien, entonces como para hacer un pequeño resumen de lo que nos encontramos con nuestro paciente, es un paciente que presenta una enfermedad arterial coronaria con disfunción ventricular izquierda, ¿sí? Paciente de sexo masculino de 50 años de edad, con múltiples factores de riesgo, entre los cuales cuenta con diabetes tipo 2 no insulino requiriente, un electrocardiograma donde presentaba una secuela en todo lo que era la cara anterior extensa, un ecocardiograma Doppler que nos informaba un diámetro del ventrículo izquierdo aumentados con todos los trastornos de motilidad, además de una insuficiencia mitral moderada severa, una cineconografía con enfermedad de 3 vasos coronarios, y nosotros entonces nos cuestionamos y nos hacemos la pregunta de si ese miocardio es viable. Le realizamos 2 estudios para evaluar viabilidad, donde el PET nos da un resultado de miocardio viable en contraposición a la resonancia con reance tardío de gadolinio, que en las mismas regiones que el PET nos hablaba de viabilidad, la resonancia nos hablaba de no viabilidad. Y teniendo en cuenta un paciente que una de las propuestas de tratamiento es la cirugía de revascularización miocárdica, y en este caso, bueno, una cirugía combinada, teniendo en cuenta la insuficiencia mitral que presenta, secundaria a la dilatación del ventrículo izquierdo, donde deberíamos evaluar en el seguimiento del paciente con un ecocardiograma esofágico. Y además, como bien dijo el doctor Salvaggio anteriormente, también otra de las opciones es evaluar si el paciente es candidato a evaluación pretrasplante. Así que en esta oportunidad, como haciendo el cierre de lo que es el caso clínico, continuaría con la revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica es a lo que mis tutores y yo nos queríamos dirigir más que nada, era hablar sobre viabilidad miocárdica, ¿no? Como concepto, la viabilidad miocárdica se refiere a todos los cardiomiocitos que se encuentran vivos, definidos tanto de forma celular como metabolismo y función contráctil, ¿sí? Luego de una lesión isquémica, y además que estos cardiomiocitos son potencialmente recuperables con una combinación terapéutica tanto de revascularización como de farmacología. Coca. Sí, perdón. Perdóname, antes que empiece con la revisión, me parece que, aprovechando que tienes un montón de información nueva, que sí. no se tenía antes de tu primera pregunta, sí. me parece que, aprovechando que, bueno, todos los cardiólogos que están,
a ver cuál va a ser la conducta. Si lo van a mandar a revascularizar, que eso para mí esa es mi opinión. Doctor, disculpe, Doc, hacia el final de la revisión volvemos a plantear esa pregunta que usted está Ok, listo. ahora. Sí. Gracias, Doc. Bien, entonces, comenzando de nuevo, viabilidad miocárdica. El concepto de viabilidad miocárdica son cardiomiocitos que se encuentran vivos, definidos tanto de forma celular como metabolismo y función contráctil, luego de una lesión isquémica, y que son potencialmente recuperables, ya sea con una combinación terapéutica de revascularización y farmacología. Dentro de los cardiomiocitos vamos a tener los cardiomiocitos que están hibernados, que son cardiomiocitos que están crónicamente hipocontráctil debido a una disminución persistente del flujo sanguíneo, y que estos son los cardiomiocitos que se pueden digamos, recuperar con la revascularización, y la severidad de la hibernación va a depender del momento que transcurre entre la lesión isquémica, del tiempo que transcurre entre la lesión isquémica y la revascularización, ¿no? Y los miocardiocitos hibernados tienen un valor pronóstico. En cambio, después vamos a tener los cardiomiocitos que están atontados, que como esta clasificación define que son una disfunción contráctil por una isquemia transitoria, que suele digamos, manifestarse a través del esfuerzo, ¿sí? Que puede haber coexistencia de grados variables de miocardiocitos atontados en un mismo miocardio, y además que episodios repetidos de atontamiento pueden llevar a una hibernación. ¿Cómo evaluamos viabilidad? Bien, uno de los primeros estudios que le hicimos a nuestro paciente fue la tomografía por emisión de positrones, que lo que se basa en reflejar, la tomografía por emisión de positrones se basa en reflejar lo que es la función metabólica intacta de los cardiomiocitos, ¿sí? Y va a tener un protocolo dividido en 2 secuencias de imágenes. La primera va a examinar la perfusión miocárdica con marcación con rubidio, y la segunda va a evaluar el metabolismo de la glucosa miocárdica con F18 desoxiglucosa, ¿sí? Las áreas que reflejan tanto disminución de la perfusión miocárdica como de la captación de la F18 desoxiglucosa son las que se consideran como miocardio no viable. En cambio, las áreas que reflejan disminución de la perfusión, pero la captación de la 18 desoxiglucosa está intacta, son las que se interpretan como miocardio hibernado y las que pueden mejorar con una revascularización. El PET tiene una sensibilidad del 90%, y las desventajas es la disponibilidad en todos los centros, la preparación correcta de los pacientes, ¿sí? Y además la presencia de diabetes en el paciente que se va a evaluar, ¿no? Por todo lo que es el metabolismo de la glucosa y de la insulina. Después, otro estudio que se usa es el ecocardiograma estrés con dobutamina, ¿sí? Que lo que se basa es en identificar la reserva contráctil. Vamos a tener una respuesta bifásica en el ecocardiograma estrés, en donde las dosis bajas de dobutamina van a mejorar la contractilidad, pero las dosis altas se van a volver, el miocardio se va a volver hipokinético, y esto es clave para definir la viabilidad. Las áreas con segmentos disfuncionales con un grosor de la pared diastólica final menor a 6 milímetros nos habla de la presencia de una importante cicatriz que no va a mejorar con la revascularización. El ecocardiograma estrés con dobutamina tiene una sensibilidad del 80%, y la desventaja es la alta variabilidad interobservador e intercentro, y además la mala ventana acústica que pueden presentar algunos pacientes. Y por último, la resonancia magnética nuclear cardíaca con gadolinio y realce tardío, que es una técnica que utiliza el realce tardío con gadolinio. El gadolinio es un contraste que en situaciones normales no ingresa dentro de la célula miocárdica y queda solamente en el espacio extracelular. Pero en condiciones patológicas, cuando ese espacio extracelular aumenta o hay una interrupción en la membrana celular plasmática de los miocardiocitos, ingresa el gadolinio y aumenta la captación de gadolinio, y con eso aumenta el brillo que vamos a ver en la resonancia. Para la resonancia magnética, todo lo que brilla está muerto. En pacientes con enfermedad coronaria aterosclerótica, en plan de revascularización, nos permite evaluar la extensión transmural de la lesión y permite predecir la recuperación
post-revascularización. Las lesiones con más del 50% de realce transmural tienen poca probabilidad de recuperación funcional. Además de que nos aporta información sobre función ventricular, motilidad regional, adelgazamiento parietal y viabilidad. Tiene una sensibilidad del 95%. Bien, y ante un miocardio viable, ¿qué tratamiento nosotros le podemos ofrecer a nuestro paciente? Entre lo que es la diferencia del tratamiento quirúrgico versus tratamiento médico óptimo. En cuanto a esto, se han hecho muchos estudios. Uno de los estudios principales fue el STITCH, que lo que hizo el STITCH fue comparar la cirugía de revascularización miocárdica más el tratamiento médico óptimo versus tratamiento médico óptimo en 1.212 pacientes, de los cuales 602 fueron al grupo de cirugía de revascularización miocárdica y tratamiento médico óptimo, y 610 al grupo de tratamiento médico óptimo. Fue en un lapso entre el 2002 y el 2000. La edad promedio de los pacientes fue de 60 años, la mayoría fue un porcentaje de pacientes masculinos, 40% de ellos fueron diabéticos, presentaban una FEI menor del 35%, el promedio de la FEI fue del 26%, 20% de ellos habían presentado eventos de infarto agudo de miocardio previo, 60% tenían anatomía de 3 vasos, y el 70% tenía compromiso de la descendente anterior proximal. Bien, el outcome primario fue la probabilidad de muerte por cualquier causa, en la cual no hubo una diferencia significativa entre lo que fue la cirugía de revascularización miocárdica y la terapia médica óptima, ¿sí? La P nos dio de 0,12. En cambio, los outcomes secundarios fueron probabilidad de muerte por causa cardiovascular, en donde sí hubo una diferencia con una P de 0,05 a favor de la cirugía de revascularización miocárdica, y otro outcome fue la probabilidad de muerte por cualquier causa, u hospitalización por causa cardiovascular, en donde ya nos da una P significativa menor a 0,01% a favor de lo que fue la cirugía de revascularización miocárdica. Posterior, 10 años después del STITCH, se hace el STITCHES, que es con la misma población del STITCH, pero a 10 años, transcurridos 10 años, en donde presenta como outcome primario la muerte por cualquier causa, en donde nos da una P de 0,02 a favor de lo que fue la cirugía de revascularización miocárdica. El outcome secundario, que fue muerte por causa cardiovascular, también nos da una P de 0,06% a favor de la cirugía de revascularización miocárdica. Y el otro outcome secundario fue la muerte por cualquier causa u hospitalización cardiovascular, que nos vuelve a dar una P significativa de menos de 0,01% a favor de la cirugía de revascularización miocárdica. Entonces, como resultado del STITCHES, tenemos que la muerte por cualquier causa, muerte por causa cardiovascular y o muerte por cualquier causa y hospitalizaciones de causa cardiovascular fue significativamente menor en pacientes que recibieron cirugía de revascularización miocárdica y tratamiento médico óptimo que en aquellos que solo recibieron tratamiento médico óptimo. Bien, y este otro artículo nos habla de, en la misma población del STITCH, lo que se hizo fue plantear estudios de viabilidad miocárdica, que utilizaron para evaluar la viabilidad miocárdica el SPECT y el ecocardiograma estrés con dobutamina. Uno de ellos o los dos. Y en este artículo nos habla que los resultados de los pacientes que presentaban viabilidad miocárdica, ya sea por SPECT o ecocardiograma estrés con dobutamina, sometidos a cirugía y o tratamiento médico óptimo, mejoraban la función ventricular izquierda, pero no se asociaba un aumento de la sobrevida. Bien, ¿qué nos habla nuestra sociedad? De la Sociedad Argentina de Cardiología, en el Consenso de Síndromes Coronarios Crónicos del 2019, tiene como conclusión que los pacientes que, digamos, que se van a evaluar para revascularización, la cirugía de revascularización miocárdica sería preferible en todos aquellos que tienen diabetes, FEI menor o igual al 35%, una enfermedad de múltiples vasos con un score de Syntax mayor o igual a 23, o la imposibilidad de lograr una revascularización completa con angioplastía, ¿sí? Y también la cirugía de revascularización miocardio siempre tiene que ser opción ante la necesidad de procedimientos quirúrgicos concomitantes como la cirugía valvular o de aorta. La Sociedad Europea, lo que nos dice en la guía de 2018 sobre revascularización miocárdica,
nos dice que se puede considerar el uso de el uso de técnicas de imagen no invasivas, tanto resonancia, ecocardiografía de estrés, SPECT o PET, para la evaluación del esquema y de la viabilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria, considerados candidatos a revascularización, antes de tomar una decisión sobre la revascularización, con una clase 2B y un nivel de evidencia B. Y además, en aquellos pacientes que están para revascularización coronaria, como indicación principal e intervención valvular, debe considerarse la cirugía de válvula mitral para pacientes sintomáticos con insuficiencia mitral secundaria grave y una FEI menor al 30%, siempre que se confirme la viabilidad miocárdica y la opción de revascularización quirúrgica. Una clase 2A con un nivel de evidencia C. Bien. Y este es el punto a lo que se dirigía también el doctor Filippini, en contexto de la situación de nuestro paciente, ¿no? Con estos estudios de viabilidad que por ahí son tan dispares en los resultados entre uno y otro, donde a favor de la cirugía de revasculación miocárdica sería la presencia de sintomatología, porque el paciente refiere episodios anginosos en clase funcional 2, y además también tenemos el resultado del PET donde nos habla de viabilidad, y en contra de la cirugía de revasculación miocárdica vendría a ser todos los resultados del electrocardiograma, donde vemos que tiene secuela anterior extensa, los resultados del ecocardiograma Doppler, donde vemos que tiene todos los trastornos de la motilidad, y además de una disfunción severa del ventrículo izquierdo con dilatación del mismo. Y otra cosa en contra sería lo que nos encontramos con el resultado de la resonancia magnética nuclear, ¿no? Que nos habla de no viabilidad en lo que es territorio de la arteria descendente anterior. La pregunta, más que nada, para finalizar este Ateneo, sería: ¿qué indicación tendrían ustedes como indicación terapéutica para poder tratar a este paciente, ¿no? ¿Puedo decir una cosa? Sí, doctor, por supuesto. Dos o tres cosas. Con respecto a la presencia de viabilidad, como vos mostraste, el mejor método impresiona hacer la resonancia. Así que yo me quedaría con los resultados de la resonancia. Cuando lo planteamos a este paciente en el Ateneo previamente, nos había preocupado la función del ventrículo derecho, además de la del izquierdo, y ahora parece que la función del ventrículo derecho no está tan severamente deteriorada, sino apenas levemente deteriorada. Eso es una buena cosa. Con respecto a la revisión bibliográfica, hablaste del estudio Stitch, pero no nada de la rama revascularización más cirugía de reconstrucción endoventricular, que creo que es lo que necesita este señor. Si bien los resultados del Stitch no dieron a favor de la cirugía de reconstrucción endoventricular, todo el mundo ha criticado mucho esa rama del Stitch porque estuvo mal hecha. Así que a mí me da la impresión de que con los volúmenes que tiene y con la disfunción ventricular, sobre todo medio apical anterior que tiene, solo con la revascularización este señor no se va a resolver su problema porque se va a seguir dilatando. Eso está demostrado por varios trabajos, entre ellos el Saber y demás. Así que a mí me da la impresión de que este señor, con riesgo de más o menos 10% de mortalidad, se debería hacer revascularización miocárdica, cirugía de reconstrucción endoventricular de DOR y eventualmente hacer algo en la válvula mitral, que no me queda claro si hay que hacerlo. Los volúmenes son el doble de lo que tiene que tener un corazón normal, corregido por superficie corporal, que es 60. Este señor tiene más del doble, 160. Así que solo con la revascularización está demostrado que estos pacientes no andan bien. Me parece que si lo vamos a plantear como opción terapéutica quirúrgica, deberíamos incluir la cirugía de DOR. Muchas gracias. Valentina, me parece que la votación estaría bueno hacerlo después de la discusión. ¿Puedo hacer una preguntita? Por ahí Sí. la gente que tiene más experiencia, yo viendo los resultados del PET y de la RESO, no me parece que sean tan diferentes, porque ahí viendo las imágenes, con mi poca experiencia, digamos, analizando las imágenes, no se ve el informe de la resonancia es diferente a lo que uno estaba opinando o viendo en las imágenes, donde parecía que la fibrosis era subendocárdica.
y coincidiría con el PET que tenía actividad metabólica en septum proximal y medio, que no es transmural como informaba la RESO. No sé, la gente que tiene más experiencia, ¿qué puede decir? Yo coincido con vos en lo que comentás, porque en realidad no es que hay una discordancia entre los estudios, sino que hay una discordancia entre lo que escribieron los médicos que hicieron el informe. Si vos te fijás en el PET, que está informado que tiene viabilidad, de la cara anterior, que se ve claramente que tiene viabilidad de la cara anterior, sin embargo, el ápex se ve una zona redonda blanca que es donde coincide con la zona del aneurisma, que no está informada en el informe del PET y que coincide con la resonancia magnética. E incluso hay un informe de una ausencia total de viabilidad en la cara inferior, pero si se fijan, hay un punto negro bastante importante en la cara inferior basal, que también coincide con que es la zona que tiene menos fibrosis en la resonancia, que tiene solamente una pequeña banda de fibrosis subendocárdica. O sea que yo no creo que haya tanta discrepancia entre los estudios. Y hay otro dato más que a mí me habla a favor de que tiene bastante viabilidad, y es que si se fijan en las imágenes de resonancia, sin realce tardío, sino las imágenes de resonancia con el contraste en el primer paso, se ve que el espesor de todas las paredes ventriculares es bastante aceptable, digamos. O sea, tiene aumento de volúmenes, pero en general no se observan paredes muy, muy finas, salvo en la parte basal, que eso puede corresponder a que está empezando el tracto de salida, pero después, salvo la punta, que sí está muy fina, todo lo que son los segmentos mediales y basales tienen un espesor bastante bueno, así que me parece que está muy hibernado más que necrótico. Bueno, me parece que este paciente plantea la dificultad que tienen todos los teams para definir este tipo de pacientes que tienen una alta mortalidad en la evolución natural, más del 50% a los 2 años, y que también tienen una mortalidad elevada durante la cirugía, y que son pacientes jóvenes, y en los cuales existe también la chance del trasplante, que les da una sobrevida adecuada. En este análisis casi siempre le ponemos mucho énfasis a la detección de viabilidad miocárdica por estos métodos, pero resulta que el Stitch nos muestra que no podemos o tomar esos métodos como el único pie donde apoyarse para definir la viabilidad miocárdica, porque está claro que en todos los subgrupos la revascularización miocárdica mejoró la sobrevida de los pacientes, primero en forma no significativa a los 5 años, y después en forma claramente significativa a los 10 años. Así que yo creo que es por eso que la Sociedad Europea compone como categoría 2B de indicación la necesidad de pedir un estudio de viabilidad antes de revascularizar a los pacientes, y hay muchos grupos que opinan que estos pacientes con disfunción miocárdica severa y enfermedad coronaria revascularizable deberían ir a cirugía sin otro análisis. Ayúdame, Mariano, si voy a entrar un poco en discrepancia con lo que decís de la remodelación ventricular, porque justamente el Stitch fue diseñado para comparar la cirugía de revascularización más remodelación ventricular versus cirugía de revascularización miocárdica sin remodelación ventricular, y eso claramente no dio significativo. Claudio, pero te ayudo con esto. El Stitch estuvo diseñado para eso, pero no se cumplió con el diseño del trabajo. La detección de viabilidad se había propuesto para el 100% de los pacientes, solo se hizo en el 30% y con ecodobutamina, que como ustedes mostraron es el peor método. No se redujo suficiente el tamaño, normalmente hay que reducir 30% del tamaño del ventrículo, y el Stitch redujo 19% el tamaño del ventrículo. Y así puedo seguir nombrándote una lista de
por lo menos 10 puntos de la hipótesis inicial que no se cumplieron. El RESTOR, que es un registro anterior al STITCH, mostró claramente que esta cirugía es efectiva y varios autores reprodujeron esto. Nosotros también tenemos publicado un trabajo a ese respecto en la revista de la Federación Argentina de Cardiología, que ustedes lo pueden ver, y en la SAC también. Así que entiendo que el impacto del STITCH fue sobre todo porque fue publicado en una revista muy importante como el New England Journal, pero tiene muchos puntos cuestionados. Así que, bueno, podemos hablar un año de esto. Yo soy muy pro reducción de volumen y también soy muy pro trasplante. Cuidado, porque yo creo que el trasplante es una buena opción, pero no nos engañemos con que este señor se va a ir a una lista de trasplante y se va a trasplantar pasado mañana. Este señor tiene 20% de posibilidades de morirse esperando un corazón, ni hablar ahora en situación COVID, ¿no? En situación normal, tiene 20% de posibilidades de morirse esperando un corazón, y después tiene 30% de posibilidades de morirse en el primer año post-trasplante. Con lo cual, tampoco es que le estamos ofreciendo ganarse la lotería poniéndolo en lista de trasplante. Y en el mundo, con la escasez de donantes que hay, la escasez de trasplantes, por lo tanto, se buscan alternativas al trasplante, y la cirugía de revascularización más reconstrucción endoventricular está entre las cirugías como alternativa al trasplante, o como puente incluso al trasplante, hacer estirar un poco para adelante la indicación de trasplantar al señor. A mí me parece que este señor se va a beneficiar con la cirugía, pero yo vuelvo a decir que no me parece que solo con la revascularización este señor mejore. Va a seguir el corazón dilatado y por lo tanto va a seguir con insuficiencia cardíaca. Lo que vamos a hacer quizás es sacarle un poco la angina, que tiene poco seguramente porque es diabético, porque además ya tiene insuficiencia cardíaca, y entonces no me parece que solo con eso vaya a resolverse el problema. Y con una mortalidad interesante, ¿no? Sobre todo si le hacemos algo en la válvula mitral. Tengo una pregunta para gracias. el doctor Brancic. Y en este paciente con una mortalidad tan alta, una cirugía de revascularización con toracotomía mínimamente invasiva por un puente Lima de A, ¿no sería una solución? Justo es el vaso que no tiene. No, primero no es solución de nada eso porque estás haciendo revascularización incompleta. Y segundo, es justo el territorio no viable y el vaso que no tiene. O sea, no, absolutamente. Contraindicada la cirugía hecha pensando en un tratamiento híbrido, lo que sea que estés pensando, no, definitivamente. A este señor, si lo revascularizamos, hay que ponerle puentes en cada vaso que se nos cruce porque está muy isquémico, con muchos segmentos hibernados, de tal forma que lo vamos a poder ayudar si le damos sangre a todas las zonas del corazón donde necesita. Por eso es que la cirugía es mejor que una angioplastia en estos pacientes, eso también está demostrado. Y me parece que el único territorio que, por más que le pongamos 1 litro de sangre por segundo, no va a mejorar nada, es el territorio de la descendente anterior. Pero tiene una diagonal, tiene un par de circunferencias, y tiene la descendente posterior. Me parece que sí se van a beneficiar esos territorios si le ponemos bypass. ¿Y Doc, qué le parecieron los lechos para hacer la anastomosis, digamos, de los puentes? Me parece que todos los lechos son medianamente adecuados, excepto la descendente anterior. Igualmente la vamos a buscar y seguramente se va a hacer, con poco beneficio, por supuesto, pero el septum basal, probablemente si le podemos dar algo de sangre, vaya a mejorar también. ¿En ningún caso ustedes estudiar de manera previa la anatomía de las mamarias, digamos, a través de angiografía? ¿Y para qué? No, nosotros no lo hacemos en ningún caso y no le encuentro ninguna indicación. Los pacientes nacen con mamarias. No sé, tiene que haberse fracturado el esternón y roto las mamarias o tener una cirugía previa para que no las tengan. Quizá porque sean muy delgadas o muy tortuosas o la anatomía no. Cuanto más tortuosa, más larga es, así que mejor. Pero delgadas, eso no depende de nada igual. Si vemos que son delgadas, se cambia la estrategia en el momento, no se necesita estudiarlas previamente. Doctor, ¿y un dispositivo de asistencia ventricular izquierda? Estamos en la Argentina. Si estuviésemos en cualquier otro país, y este señor no fuese candidato a trasplante, podríamos pensar en eso. Pero yo no creo que tenga contraindicación absoluta para trasplante este señor. No sé cómo está el riñón, pero me pareció ver que las cifras
de creatinina estaban bien, así que no le encuentro mucha indicación para un dispositivo de asistencia ventricular, sobre todo a largo plazo. Si estamos pensando en un dispositivo de asistencia ventricular para mejorar la función, mejorar el resto de los órganos que no están dañados, si estuviesen, y eventualmente usarlo como puente de trasplante podría ser, pero no me parece un candidato a dispositivo de asistencia de larga duración continua, digamos, definitivo. Otra cosa que hay que plantearse siempre en un paciente joven con miocardiopatía isquémica es por qué llegó a esta situación. Y la verdad que habría que ver si realmente este paciente, y es lo más probable, no se cuidaba, ¿no? Porque también tenemos que pensar que tiene un pronóstico bastante ominoso a mediano plazo, y si encima no se cuida en forma correcta, a veces todo lo que le hagamos tampoco va a servir de mucho, ¿no? Así que me parece que ese sería un tema que habría que investigar, especialmente para el seguimiento después de la cirugía, si es que se opera. Porque, ¿qué edad tiene? Perdóname. 50 años, doctor. 50 años, con una anatomía de 70 años, la verdad que habría que plantearse cómo estuvo tratado, quién lo vio, si se iba al médico, si no iba al médico. Pareciera que nunca fue al médico, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, pero se trata de un señor de 50 años, ¿no? Tampoco le podemos bajar el pulgar porque alguna vez no fue al médico o porque los médicos que lo vieron no supieron tratarlo. Me parece que ahora tenemos este paciente y tenemos que ir para adelante. Yo me tengo que... Yo creo que lo tenés que... Creo que lo tenés que revascularizar, sin duda, pero me parece que hay que ver bien cómo va a ser el seguimiento de este paciente, porque si no... Sí, no probablemente seguramente tenga que ser mucho más estricto de lo que fue, ninguna duda, y ni que hablar si estamos pensando en trasplante, ¿no? Porque, bueno, después tiene que cumplir con todo lo que conlleva un trasplante. Mil disculpas, me tengo que ir a operar. Mañana, si quieren, lo volvemos a charlar. Gracias. Chao, gracias, Mariano. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo aprovechando que se fue Brancic, quiero retomar un poquito el tema de la dificultad que tenemos los cardiólogos que recibimos a este paciente. Todavía no me fui, Flavio, cuidado. Para definir qué pacientes van a recuperar contractilidad después de la revascularización miocárdica, porque de eso se trata. El PET tiene una excelente sensibilidad para detectar células vivas, pero no está claro que esas células vivas vayan a formar una masa de miocardio contráctil que le dé mayor sobrevida al paciente por aumento de la fracción de eyección. Tampoco está claro que el aumento de la fracción de eyección sea el único determinante de la mortalidad de estos pacientes, porque está visto que pacientes que en estas situaciones no aumentan su fracción de eyección después de la revascularización miocárdica, se mueren menos, presumiblemente por la disminución de eventos isquémicos fatales como reinfartos o arritmias. Así que es por eso que la revascularización mejora la sobrevida en todos los subgrupos, aún aquellos en los que no se encuentra viabilidad miocárdica y no mejoran su fracción de eyección. En la charla se tocaron casi todos los temas que uno tiene en mente cuando define si un paciente va a recuperar o va a tener mejor sobrevida con la revascularización, que son si tuvo un infarto definitivo, el tiempo de que tuvo el infarto. No es lo mismo agarrar un paciente con 3 años de evolución de su infarto que agarrarlo con 10 años, porque se sabe que la hibernación es un proceso progresivo que va destruyendo células, y pacientes que en un principio son viables, después ya no lo son. Que la arteria a revascularizar tenga lechos, eso es fundamental, que haya Q o no haya Q en el electrocardiograma, que el ecocardiograma basal muestre adelgazamiento y aquinesia, y por último sumarle también el dato de la viabilidad, que es un dato más dentro de todo. Por eso nosotros nos manejamos con un score que suma 15 puntos y con 7 puntos uno entiende que hay viabilidad miocárdica. A este paciente, por todos los antecedentes que tenía, le daba 9 puntos si consideramos que tiene viabilidad de los dos métodos, o 6 si
si consideramos que no tiene viabilidad por la resonancia. Igual, yo creo que la resonancia, como dice Oscar, muestra más viabilidad de lo que muestra el informe, así que a mí me parece que este paciente es un candidato a tener mejor sobrevida con la revascularización. No, sigo sin estar de acuerdo con Mariano en la necesidad de una reconstrucción ventricular. Creo que esto le agrega tiempo de cirugía, una cirugía más compleja, y que va a aumentar la mortalidad del acto quirúrgico y del postoperatorio. Pero, lógicamente, esto se consensuará con el grupo quirúrgico. La válvula mitral, si tiene la insuficiencia que muestra la resonancia, me parece que se puede dejar librada su evolución. Habría que completar un ecocardiograma transtorácico. Con un buen ecocardiograma transtorácico se puede definir mejor la severidad de la válvula mitral, y si fuera moderada, optaría por una neuroplastia mitral para mejorar la insuficiencia mitral. Ahora tenés como opción también, Flavio, que si el paciente no le tocas la válvula mitral y con el correr de los meses empieza a deteriorar, se sigue dilatando y aumenta el grado de insuficiencia mitral, que le puedas hacer un MitraClip después que lo operaste, para reducir el grado de insuficiencia mitral. Que antes esa opción no la tenías. Y por otra parte, vos pensás, yo no sé si va a alcanzar solamente con la reducción del anillo, si tiene una insuficiencia mitral severa, para que el grado de insuficiencia mitral disminuya. Y pensar que tal vez le tengas que hacer un reemplazo valvular. Y si le haces un reemplazo valvular, ya la mortalidad quirúrgica me parece que se va a elevar exponencialmente, ¿no? Me parece lo mismo, sí. Sí, me parece que un reemplazo valvular mitral no sale de bomba, un reemplazo valvular. Y lo otro que me acerca a Nico acá es la indicación del CDI, que me parece que está 100% indicada. Sí, directo, ¿no? Sin demasiada evaluación. ¿Cómo? Una indicación directa, sin demasiada evaluación, digamos. Sí. Pero bueno, yo vuelvo a reiterar que para mí es fundamental ver qué tipo de paciente es. Porque si es un paciente que no le importa su enfermedad, que no va a seguir el tratamiento, que no le interesa nada, bueno, habría que replantearse si hay que hacerle algo, ¿eh? Sí, la verdad que es un paciente que cuando yo lo interrogué, se nota que es un paciente bastante negador en el interrogatorio, sobre todo de los episodios de dolor, sobre todo de la gravedad. Él también es un paciente que estaba sorprendido, digamos, ante los resultados, porque él refiere no haber tenido, y probablemente el dolor no haya sido estos dolores precordiales que él tuvo en el 2007 y el 2019, no hayan sido muy, muy importantes en cuanto a su antecedente de ser diabético, ¿no? Pero sí, es un paciente que también venía prácticamente sin medicación cardiológica, sin controles con ningún médico, concurría cada vez que tenía un problema de salud a la guardia médica nada más, hasta esta internación, que estuvo internado por neumonía, y a través de la neumonía adquirida en la comunidad, pudimos hacer todos los estudios cardiológicos cuando nos encontramos con ese ecocardiograma Doppler con esos resultados, ¿no? Entonces, al hablar con él, la verdad que es difícil definir los episodios de dolor precordial, y además no tenía ningún tipo de continuidad. Desde el 2017 lo había medicado con metformina 500, él tuvo en marzo una hemoglobina glicosilada de 7, así que evidentemente tampoco cumple muy bien con el tratamiento para la diabetes, y ahora en esta internación se trató de mejorar ese esquema, ¿no? De la metformina y de los cuidados, y además la optimización del tratamiento médico óptimo cardiológico. Él no venía con ningún tratamiento cardiológico, no se sabía hipertenso tampoco.
Así que bueno, es un paciente difícil y para considerar. ¿Quién lo va a seguir ahora, Coca, a este paciente? ¿Sigue por cardio? Es un paciente, doctora, que se lo presentó en HeartTeam hace 15 días atrás prácticamente, en lo que nos llevó después a hacer todos los estudios de viabilidad y presentarlo en Ateneo Central. La idea fue una conexión entre el hospital donde estuvo internado por neumonía adquirida en la comunidad y la insuficiencia cardíaca, que a través de la cineconografía nos conectó con el departamento de cirugía cardiovascular. Por eso se lo presentó acá en HeartTeam. Pero él está siendo seguido por un médico cardiólogo del nosocomio donde estuvo internado por la neumonía. Ah, ok. Que es el que hizo las imágenes del ecocardiograma Doppler y le pidió a posterior la cineconografía, ¿no? Si se opera, ¿lo operaríamos nosotros o se operaría ya? No, lo operaríamos nosotros, mi coronel. Eco. Ok. Entonces tendríamos que poner a alguien de lo nuestro también en seguimiento, ¿no? Para ver cómo podemos acompañarlo. Sí, mi coronel, la idea justamente era volverlo a presentar en el día de mañana al HeartTeam. Obviamente yo me adelanté un poco con el Ateneo Central hoy, pero la idea es volverlo a presentar al HeartTeam y como yo soy la que le pidió los estudios de viabilidad y tengo contacto también con el paciente, poder referirlo después al departamento de cirugía cardiovascular acá. Perfecto. Excelente presentación, Coca, la verdad que muy linda. Muchas gracias. ¿Algún comentario más, chicos? ¿O cerramos ya? Buenísimo, Coca, felicitaciones al equipo que armó el caso, muy completo. Bueno, muchísimas gracias, y en especial a los médicos que me acompañaron con las imágenes de los estudios, que dada la poca experiencia se nos dificulta a veces poder interpretarlos bien y decirlos, ¿no? En un Ateneo. Así que muchísimas gracias a todos los que me acompañaron, vieron el Ateneo más de una vez conmigo y pudimos presentarlo hoy, y a mi equipo, obviamente. Gracias, Valentina. Gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Chao. ¿Salimos? Salimos.